Pues como todo sistema formal, tiene una sintaxis, una semántica y un aparato deductivo. Entonces vamos a empezar por ver la sintaxis de la lógica de predicado, de la lógica proposicional. Ahora, la sintaxis, dijimos, se puede decir de varias maneras, pero finalmente concluimos que la manera formal, como vamos a decir sintaxis nosotros típicamente, es por medio de gramáticas, porque es la misma que se usa para decir la sintaxis de los lenguajes de programación. Entonces, vamos a usarla para decir la sintaxis de nuestra lógica proposicional. Entonces, ¿qué tiene una sintaxis? Tiene un alfabeto. Entonces, el alfabeto, en este caso, son los símbolos terminales con los que yo hago frases en mi lógica. Entonces, ¿cuáles son los el alfabeto? El alfabeto tiene esto que es como una, lo que ustedes llamarían una palabra reservada en un lenguaje de programación. Entonces, tiene el átomo true, el átomo false, que son como los booleanos que dijeron por allí, sí. Pero digamos, por ahora eso no tiene significado. Tiene es un símbolo. Yo escribo true, yo escribo false. Su significado se lo va a dar la semántica. Ahora, obviamente el significado de true deberá ser la verdad y el significado de false deberá ser falso. Si no, uno no pondría esos nombres. Hay cosas que uno les pone el nombre para que ellas denoten por sí mismas su significado. Pero el significado se lo da la semántica, no la sintaxis. ¿Sí? Hay un paréntesis que abre, un paréntesis que cierra. Este símbolo, que no le quiero dar nombre todavía hasta que no le demos semántica, este símbolo de estas tres rayitas horizontales, este símbolo de la flechita, este símbolo de una V, como una V, la bidental, la bidental, este símbolo que es como el de elevar a la algo, no sé, este símbolo que es una rayita con otro palito, no le quiero dar nombre, después vamos a dar nombres, pero es que su nombre depende de la semántica que yo les dé. Como no les he dicho la semántica, no les quiero condicionar la semántica al nombre, sino que después vamos a ver que el nombre, la semántica me va a decir claramente cuál es el nombre que le debemos dar a eso. Son símbolos que se han usado toda la vida, por eso tal vez muchos de ustedes ya los conocen. Pero bueno, por ahora, cuando uno ve una cosa nueva, cuando usted se encuentra un lenguaje de programación nuevo, lo primero que empieza a mirar es, bueno, ¿y aquí qué? ¿Cuáles son las reglas para escribir? Usted no sabe. O sea, hay cosas que puede que sepa de otros lenguajes de programación, pero por ejemplo, aquí se usa punto y coma, allí no, y no sé. O sea, esas cosas usted las tiene que conocer en el momento que le están presentando el lenguaje. Entonces, aquí les estoy presentando la lógica proposicional y por más que usted tenga fijadas cosas previas, tiene que desproveerse de eso y ver cuál es la semántica que le vamos a dar a eso, para saber cuál es la semántica de eso. No siempre la semántica es idéntica a la que uno tiene en la cabeza, no siempre. Muchas veces en lenguajes de programación, ustedes, por ejemplo, usan la herencia en la orientación objeto. Resulta que la herencia no está implementada igual en Java que en C++. Y uno cree que sí, que eso es lo mismo, pero no, no es lo mismo. Uno tiene que ver la semántica para ver qué es lo que se hereda en uno y qué es lo que se hereda en el otro, y no siempre se hereda de la misma manera. Por lo menos no en lo que tiene que ver con, ¿cómo se llama? Con lo que es observable desde dónde. Eso es diferente en la forma como lo hace C++ a la forma como lo hace Java. Entonces, en cada lenguaje uno tiene que ir a buscar esas cosas para asegurarse que lo que uno entiende, que lo que uno cree que es. O al revés, para algo que uno no sabe qué es, saber cómo es y cómo es que lo definieron allí. Entonces, y hay un símbolo en el alfabeto que son las variables, pero que está como símbolo no terminal, porque hay muchas maneras de crear variables, de poner el nombre a las variables. Entonces está como un símbolo no terminal. Lo que yo pueda sacar de este no terminal variable va a ser considerado parte del alfabeto. Entonces, ese es mi alfabeto. Entonces, ¿cuál es mi gramática? Mi gramática, entonces yo voy a escribir expresiones de la lógica proposicional, se van a llamar expresiones booleanas, ya por el nombre que ustedes tenían, el true, el false, porque hay un señor que es un matemático que se llamaba George Boole, que es el que se inventó, digamos, formalmente todos estos cálculos y esas cosas. Entonces, su nombre aparece por todos lados, Boole, la álgebra de Boole, los booleanos, etcétera, por él. Como muchas cosas en informática tienen nombre, las gramáticas que estamos usando son BNF, Backus, Naur-Form, porque el señor Backus y el señor Naur se la inventaron. Entonces se llama la BNF. Y así son muchas cosas en informática. El algoritmo de no sé quién, el algoritmo de Dijkstra, para hallar caminos más cortos. ¿Ustedes vieron Matemáticas Discretas 2 ya? ¿Y vieron grafos? ¿No han visto Matemáticas Discretas 2? Ah, no, ustedes son de Matemáticas Discretas 1, perdón, perdón. Perdón, perdón. Entonces, bueno, cuando vayan a ver Matemáticas Discretas 2 van a ver grafos y entonces allá van a ver el algoritmo de Dijkstra para hallar el camino más corto en un grafo, cosas de ese estilo. En informática todo tiene nombres de personas que se inventaron eso la primera vez. Bueno, entonces, ¿qué es una expresión booleana? Fíjese que es un no terminal, y ese es el no terminal de mi gramática lógica proposicional. Puede ser
la palabra reservada o esa cosa, ese símbolo del alfabeto que se llama true, o, entonces esta es otra producción, el símbolo del alfabeto que se llama false, o esta es otra producción, una variable, es una expresión booleana, o este simbolito, esta rayita, seguido de un paréntesis que abre, seguido de una expresión booleana otra vez, o sea, volví a repetir el no terminal, seguido de un paréntesis que cierra, eso es una expresión booleana, o un paréntesis que abre, seguido de una expresión booleana, seguido de un operador binario booleano que es otro no terminal, y seguido de una expresión booleana, y seguido de un paréntesis que cierra. Esa es la gramática para escribir frases en la lógica proposicional. Ahorita vamos a usarla para empezar a escribir. Pero aquí hay dos no terminales que aparecieron. El no terminal nuevos, variable, y el no terminal operador binario booleano. Entonces vamos a decir qué son esas cosas. Un operador binario booleano es o el símbolo de las tres rayitas horizontales, o el símbolo de la flecha, o el símbolo de este, o el símbolo de este. Esas son las cuatro que vamos a llamar operadores binarios booleanos. Fíjense que esta producción no produce nuevos no terminales, luego ella va produciendo terminales. Estas producciones producen un terminal aquí, un terminal acá, aquí produce otra cosa que toca mirar que ya vamos a mirar, aquí produce un no terminal, un terminal que es este símbolo, otro no terminal que es este símbolo y otro no terminal que es este símbolo, pero en la mitad pone una expresión booleana que es otra vez otra cosa de estas, ¿cierto? O este que pone este terminal y este terminal, y en la mitad pone una expresión booleana, un operador binario booleano y una expresión booleana. Entonces, esa es la gramática. ¿Y qué es una variable? Una variable es un identificador. Entonces, lo que ustedes conocen como un identificador, ¿qué es? Lo que es cualquier cosa que escriba P, Q, Palito, Pedro, Sofía, o sea, cualquier cosa que se les ocurra escribir como una cadena es un identificador. Lo que típicamente conocen como un identificador en los lenguajes de programación va a ser un identificador aquí. Pero como les digo, típicamente, solo por costumbre, vamos a tratar de que los identificadores estén asociados, bueno, inicialmente si no tenemos un contexto, van a ser P, Q, R, minúsculas, esas cosas. Y si tenemos un contexto, vamos a tratar de que estén asociados a lo que están representando, para que uno como que desde que lo lee, le acuerde para qué lo puso. Pero es una variable que podrá tener, cuya semántica ya vamos a ver, pero va a ser verdadero o falso. Entonces, con esa sintaxis yo ya puedo empezar a escribir sin saber el significado de lo que escribo. Pero sí sé si lo que escribo está bien escrito o no según las reglas. Eso es lo importante de la sintaxis. La sintaxis dice qué está bien escrito, no me dice qué significa lo que escribo, solo qué está bien escrito. Entonces, por ejemplo, empecemos por lo primero que puedo escribir rápidamente. Puedo escribir true. True es una fórmula bien formada de la lógica proposicional. Porque, ¿cómo la derivo? Expresión booleana en true y ahí se acabó. O false también es una fórmula bien formada. O la variable P o la variable Q o la variable R son fórmulas bien formadas, ¿sí? Porque son expresión variable y variable en identificador, y estos son identificadores. Entonces, esas son expresiones bien formadas. Entonces, he creado mis primeras 5 frasecitas de la lógica proposicional, ¿cierto? He usado esta y esta producción, y he usado esta producción. Solo 3 producciones he usado. Entonces vamos a empezar a usar las otras. Entonces, por ejemplo, vamos a usar esta producción. Esta producción dice, si usted le pone este símbolo y entre paréntesis que abre y cierra, pone una expresión booleana, eso también es una expresión booleana. Entonces, el símbolo y entre paréntesis pongo P, que ya era una expresión booleana, la traigo de aquí. Entonces, esta también es una expresión booleana. O esta, que tengo esta que ya era una expresión booleana, esta que ya era una expresión booleana, este que es un operador binario booleano, y entre paréntesis pongo eso es una expresión booleana. O esta, cojo una expresión booleana, por ejemplo esta, cojo otra expresión booleana, por ejemplo esta, en la mitad les pongo un operador binario booleano, la rodeo de paréntesis, eso es una expresión booleana. O esta que es, de nuevo, una expresión booleana, otra expresión booleana, un operador binario booleano entre las dos y encerrada entre paréntesis, esa es una expresión booleana. O esta que tiene una expresión booleana, otra expresión booleana, un operador binario entre los dos y algo entre paréntesis, esa es una expresión booleana. Esta es una expresión booleana. Y una expresión booleana a la que luego le pongo
entre paréntesis y este símbolo, eso también es una expresión booleana. O sea, fíjense que voy analizando que cumpla las reglas con las que se puede escribir. Todas las que están aquí cumplen esas reglas, donde estoy escribiendo correctas. Eso tiene un significado, una semántica. Pero entonces aquí, por ejemplo, vemos que está negando, pero tiene equivalencia y no está, pero tiene doble paréntesis. Entonces no sería lo mismo como colocar un solo paréntesis. Ah, esa es una buena pregunta. Pero serán, entonces. Arriba, digamos, está negando solamente a Q. Pero usted ya me está diciendo que está negando y yo no le he dicho el significado de eso. ¿Sí me entiende? O sea, no, yo le entiendo. Yo le entiendo que uno tiene una semántica de esos símbolos, ya algunos la tienen, y es inevitable decir, ah, esa es la negación. Pero yo no he dicho que esa es la negación. Entonces, todavía eso no tiene significado. Entonces, cuando tú me preguntas, aquí esto es lo mismo que esto, digo, no, pues con dos paréntesis es diferente de con un paréntesis, porque aquí es sintáctico. ¿Sí? Cuando le pongamos semántica o cuando haya algunas reglas, vamos a unas reglas de simplificación de las fórmulas, vamos a ver que hay unas reglas que dicen esta fórmula y esta fórmula van a ser interpretadas como equivalentes o como idénticas o como alguna cosa. Pero entonces tendría que haber reglas que me dicen cómo quito los paréntesis, porque no cualquier manera de quitar los paréntesis funciona para que queden significando lo mismo. Entonces, por ahora, esta es la manera de escribir. Ahora, que después nos van a sobrar los paréntesis, después vamos a ver si nos sobran los paréntesis, y si nos sobran, nos los vamos a quitar porque hay que dejarse de escribir tantos paréntesis, ¿cierto? Pero por ahora, esta palabra sin paréntesis no estaría bien formada, porque aquí dice que cuando yo pongo este símbolo, tengo que poner un paréntesis que abre y un paréntesis que cierra. Y lo que queda en la mitad debe ser una expresión booleana. Entonces, este símbolo, el paréntesis que abre y este paréntesis que cierra, son indispensables para que eso quede bien. Y lo que está en la mitad, por eso lo señalé aparte, lo que está en la mitad debe ser una expresión booleana. Entonces, lo que está en la mitad es una expresión booleana que se hizo con estas de abajo, pero estas de abajo exigen un paréntesis que abre, un paréntesis que cierra y estas cosas en la mitad. Entonces, este paréntesis que abre aquí y este que cierra aquí son necesarios, según la sintaxis. Si usted no los pone, eso quedó mal escrito, según la sintaxis. Pero ahorita vamos a ver que la sintaxis se va a ir complementando con, llamémoslo, esto se llama en informática azúcar sintáctico. Es como abreviaciones. Ah, cuando vea aquí como comenzaron unos paréntesis, los puede quitar, pero va a haber unas reglas para quitarlos. Para decir, los puede quitar en estos casos. Y entonces en estos casos no va a cambiar la semántica de las cosas. ¿Mm? Eso también para que pues, no se formen como ambiguas. Exacto. Entonces, no, de acuerdo. Digamos que esto no genera nada ambiguo, pero después vamos a ver que cuando uno quita los paréntesis aparece la ambigüedad. La ambigüedad aparece porque quito los paréntesis, siempre. Y ambigüedad significa que una cosa podría ser interpretada de una manera o de otra, diferente. Y entonces eso es una ambigüedad porque yo no sé si es eso o es eso. Y siempre, casi siempre, la ambigüedad hay dos maneras de quitarlas. Ahorita vamos a ver. Una es poniendo paréntesis, que uno quitó. Y la otra es hablando de unas cosas que llaman prioridades de los operadores o cosas de ese estilo. Entonces, y lo mismo pasa con lenguajes de programación. ¿Listo? Pero por ahora, esos son necesarios, mientras no haya otras reglas que me permitan quitarlos. Ahora voy a hacer unas expresiones más complejas, pero igual aplicando las reglas. Entonces, miren esta. Voy a utilizar esta regla. Entonces, esta regla dice, hay un paréntesis que abre, perdón, hay uno solo. Hay un paréntesis que cierra, es este. Y luego hay al lado izquierdo una expresión booleana, que está entre paréntesis también porque es compuesta también. Y al lado derecho hay otra expresión booleana, que es solamente la de variable proposicional. Y en la mitad hay un operador binario booleano. Entonces, esta también está bien escrita según las reglas. Igual que solamente que cada vez ustedes empiezan a ver, uno puede empezar a escribir cosas más largas, más complejas, y ahora sí que si uno podía imaginarse qué significaba esto, entonces la pregunta es qué significa esto ya no es tan claro, o qué significa esto ya no es tan claro. ¿Eso es verdadero o es falso? Y empieza a haber combinación de estos operadores, con este otro operador, y empieza a ver, y entonces uno ya no tiene tan claro si eso es verdadero o es falso. Entonces necesitan que me digan la semántica, si no me la dicen, yo no puedo saber qué va a dar eso.
¿sí? Pero estas están bien escritas. Entonces, digamos que ahí hasta ahí vamos, o sea, cómo se escriben fórmulas en la lógica proposicional. Así son. Ahora, si eso es verdad o es falso es otro cuento, eso es la semántica. Aquí estamos en cómo se escriben. ¿Bien? Segunda parte de cómo se escriben, unas reglas de simplificación de expresiones en las que van a estar los paréntesis, porque uno siente que los paréntesis pueden sobrar. Entonces, hay unas reglas para simplificar las expresiones, que es la eliminación de paréntesis, siempre que no quede algo ambiguo. Entonces, hay unas reglas para que eso no pase, para que eso no suceda. Entonces, la primera, eliminar paréntesis redundantes. Entonces, lo que tú estás diciendo, pareciera que este paréntesis sobraran, porque yo reconozco aquí bien claro que el lado izquierdo es este, sin ese paréntesis, que el lado izquierdo es este, y que el lado derecho es este, de esto. Entonces, como lo reconozco rápidamente, digo, estos paréntesis como que sobraron. Entonces, los más externos que están azulitos, estos son de color azul, este de aquí y este de aquí, esos se podrían quitar. Luego, cuando uno, entonces quito esos dos externos y me queda esta fórmula. En esa fórmula, uno podría decir, que es lo que tú estabas observando, que este paréntesis y este paréntesis sobran, pues porque ya esta expresión estaba entre paréntesis, ¿para qué ponerle otros dos paréntesis afuera? Entonces, eh, quitar los paréntesis que rodean bueno, primero está este, de quitar los paréntesis que rodean a variables o constantes. Entonces, aquí este, por ejemplo, tenía esta Q, y aquí tenía, como le puse este símbolo, le puse dos paréntesis. Entonces, uno dice, bueno, pero ahí lo que quería, al que quería ponerle este operador es a este señor, entonces le puedo quitar los paréntesis a las variables con los operadores externos. Y entonces, esos se podrían quitar. Luego me va a quedar luego me va a quedar el verde, ¿sí? Me va a quedar este, con este, que parece que sobraran, son los duplicados por una misma expresión, entonces lo puedo quitar también. Y al final, esta expresión y esta expresión van a ser equivalentes, pero van a ser, ¿cómo se llama así? Equivalentes, pero, o sea, van a ser consideradas idénticas, sintácticamente, van a ser consideradas que deben significar lo mismo, solamente que esta tiene un poco de paréntesis que esta no tiene. Le quitamos, creo que hasta 6 paréntesis, quitamos de ahí. O sea que obviamente es más agradable leer esto sin tanto paréntesis que leer esto con tanto paréntesis. ¿Sí? Pero porque esos paréntesis se podían quitar, se veía que sobraban. No siempre los paréntesis sobran. Entonces, a veces los paréntesis no sobran, pero uno aplica precedencia de operadores. ¿Qué significa precedencia de operadores? Que hay operadores que son más, eh, digamos, que son más importantes que otros a la hora de mirar los paréntesis. Por ejemplo, aquí, fíjense que aquí hay dos operadores. Está esta flecha y está esta conjunción, bueno, esta cosa. Entonces, este símbolo como elevar al algo. Y entonces, si yo quito todos los paréntesis que hay aquí, me quedaría esta fórmula. Entonces, la pregunta es, ¿cómo interpreto yo esta fórmula? Entonces, lo que dice aquí es, interpreta según la precedencia de operadores. Entonces, como dice que este operador es más importante que este operador, no, perdón, como dice que este operador es más importante que este, la precedencia es, este va de primero, estos dos van a la misma precedencia segundo, este es el tercero y este es el cuarto. Entonces, ser el primero es más importante que ser el segundo. Eso significa que a la hora en que yo vea este operador y este operador, según estas precedencias, es más importante este que este. Por lo tanto, primero está esto que esto. Entonces, esta fórmula sin paréntesis se debe interpretar como esto, con paréntesis, este y luego la R, por la precedencia de operadores. Pero entonces ya empieza uno ahí a tener que conocer otras cosas. Ah, ¿cuál es la precedencia? Porque si usted la aplica al revés, la fórmula va a ser diferente. Entonces, le toca saber cuál es la precedencia. Lo mismo pasa en lenguajes de programación cuando usted pone, lo mismo pasa en lenguajes de programación cuando usted pone, por ejemplo, dos
más 3 por 5. ¿Eso cuánto da? ¿Por qué 17? ¿Por qué no da 25? Por la jerarquía de operaciones. Eso se llama la precedencia de operaciones. Pero digamos que si usted no sabe la precedencia de operadores, esto podría tener dos interpretaciones. Podría interpretarse así o podría interpretarse así. O sea, sus paréntesis los pone en diferentes sitios. Entonces, cuando las cosas se pueden interpretar de varias maneras, es cuando se llaman ambiguas. ¿Qué rompe la ambigüedad? Las reglas de jerarquía de operadores, de precedencia de operadores. Bueno, listo. Pues tiene que haber algo que la rompa. Porque si yo no sé que la rompe, entonces yo prefiero en mi programa escribir así, si eso es lo que quiero escribir, que escribir sin paréntesis. Porque de pronto estoy interpretando al revés y lo que estoy escribiendo no es lo que yo quiero escribir. Con paréntesis no hay duda, el compilador no tiene sino una manera de resolver eso. Sin paréntesis, el compilador tiene varias maneras de resolver esto. Ahora, si uno se sabe las reglas que usa el compilador para romper esto, sabría que solo lo rompe de que eso da 3 por 5 más 2. Pero si no se las sabe, pues mejor le ponen los paréntesis y eso no evita las ambigüedades. Entonces aquí estamos quitando paréntesis, pero para ahorrarnos paréntesis, pero no porque sea necesario vivir la vida sin paréntesis, sino porque nos aburren los paréntesis. Exacto. Exacto. Si yo quiero es que sea 2 más 3 por 5 y no le pongo los paréntesis, el compilador por nada del mundo lo va a interpretar así. Lo va a interpretar como 17. Luego, si no le pongo los paréntesis en el 2 más 3, él no lo va a interpretar de la otra manera. Por las reglas de precedencia. Lo importante es que si yo le pongo paréntesis, el compilador no va a decir se los quito, no. Simplemente le hace lo que yo le digo. Para eso es la precedencia de operadores y en la lógica proposicional también sirve. Uno puede quitarse paréntesis. Listo. Listo. Sigamos. ¿Cómo más se quita? Bueno, ¿qué otras simplificaciones de expresiones hay? Entonces, a veces hay, por ejemplo, a veces hay uno de estos seguido de uno de estos. O seguido uno de estos seguido de uno de estos. Entonces, uno en esos casos se han inventado símbolos para decir, en lugar de poner los seguidos, ponga esto. Y eso es lo mismo que haber puesto uno de estos seguido de uno de estos. Eso es este. O la flechita tachada, eso es lo mismo que uno de estos seguido de uno de estos. Entonces son símbolos que se van inventando para escribir menos o para que haya menos carácter, como quieran verlo. Pero finalmente tienen que tener alguna interpretación. Otra manera de quitar paréntesis es por asociatividad. Entonces, si le dicen a uno que el operador es asociativo, entonces da lo mismo escribir esto, por ejemplo, con todos esos paréntesis, que escribir esto. ¿Qué significa que un operador sea asociativo? Significa que si pongo los paréntesis así, o si pongo los paréntesis así, o si pongo los paréntesis así, estas dos cosas van a ser la misma. Entonces, si mi operador es tal que esto o esto es lo mismo, pues no le ponga paréntesis, porque no importa cómo lo interprete el compilador o el que lo vaya a leer, eso va a significar lo mismo. Pero si su operador no es asociativo, usted no sabe que sea asociativo, entonces ponga los paréntesis donde crea que los tiene que poner, porque si no, eso no va a funcionar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, les voy a poner ejemplos con lenguajes de programación. Si usted escribe 2 más 3 más 5, pues su compilador, si lo interpreta como 2 más 3 y luego más 5, le va a dar el mismo resultado que lo interpreta como 2 más, luego 3 más 5. Al final el resultado es 10. O sea, da lo mismo. Pero si usted pone 2 menos 3 menos 5, por ejemplo, ¿cuánto da eso? Menos 6. Menos 6. Depende de dónde ponga. Bueno, depende de ustedes, de pronto ya saben dónde ponen los paréntesis. Si los paréntesis los pone aquí, ¿cuánto da eso? Da
2 menos menos 2 da 4. Pero si los paréntesis los pone aquí, da menos 6, como decían ahorita. ¿Cuál es? Entonces depende de ese, como ese operador, como menos no es asociativo, entonces tiene que poner usted los paréntesis o tiene que haber alguna regla detrás que rompa, que decida dónde poner los paréntesis. Y si usted no la conoce, mejor póngalos para que sea el resultado que usted quiere. Si usted la conoce, pues entonces asegúrese de que la hace bien. Pero los paréntesis, entonces se pueden quitar en caso que en caso que el operador sea asociativo. Si no es asociativo, entonces siempre que usted escriba cualquier cosa sin paréntesis como esta, y el operador no es asociativo, entonces siempre se interpretará como esta, asociación a izquierda. Si usted no escribe paréntesis, si usted no escribe paréntesis, él va a interpretarlo como asociar a izquierda. ¿Sí? Por defecto. Esa parte del asociativo solo ocurre cuando los símbolos son los mismos en la misma versión. Son los mismos, exacto. Sí. O sea, si yo coloco No, más y por, no, eso ya no es asociativo, se llama distribución o cosas de ese estilo. Ahí ya no hay asociatividad. La asociatividad es con el mismo operador. Un operador binario. Sí, 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 de acuerdo. Bien. ¿Listo? Y así también se simplifican expresiones.